Jenny Vilcatoma nos acompaña esta noche. Jenny, ¿cómo estás? Bien, Augusto. En primer lugar, yo quiero hacerle llegar mi más sentido pésame al padre del señor José Miguel. No imagino cuánto dolor debe estar padeciendo este señor mientras una institución indolente como es el Ministerio Público a través del fiscal responsable del caso ni siquiera se ha preocupado por hacerle llegar ¿Tú crees que ese sentido cómo pésame. percibes esta frialdad con la que este desgañitado fiscal ya parece que echado al abandono, ¿no? Evidentemente estos fracasos y la presión mediática sobre él le ha pasado factura, ¿no? Hoy día en este podcast de Carlos Orozco no se le veía muy bien, ¿no? Los casos emblemáticos que me ha tocado conocer en los diferentes cargos que he ejercido me ha dejado una lección. Tanta ineficiencia a veces no es casualidad. O ya no resulta creíble que una persona cometa los mismos errores en los casos emblemáticos como el que estábamos viendo el día de hoy. Ok, retrocedamos. Este es el nuevo fracaso, ¿no? El de Villarán, que es un fracaso evidentemente motivado porque quieren dilatar, debido a que Susana Villarán es fundadora de IDL, amiga de Gustavo Gorriti, entonces han dejado eso para el final cuando tenían todas las pruebas. Y además era un caso más importante porque era una funcionaria, ¿no?, de alto nivel, la alcaldesa de Lima. Keiko Fujimori no era nada en ese momento y era un tema de financiamiento. Pero ellos priorizaron obviamente caso Cócteles porque políticamente eso era lo que quería Gorriti y ellos obedecen al gran jefe. Pero cuéntanos qué pasó en tu experiencia en este caso. Sí, encuentro graves similitudes en lo que le pasó al doctor Luis Mejía Leca. Yo fui su abogada en la colaboración eficaz. Vamos a parar un minuto, Jenny. Podemos mostrarle al público de quién se trata, porque han habido muchos actores en el caso Cócteles, miles, ¿no?, de testigos o 200, y lo que queríamos es, ahí está, ¿no? Este es el caso de Luis Mejía Leca, era tesorero de Fuerza Popular, y a este señor le destrozaron la vida. Jenny Vilcatoma fue su abogada y nos va a contar cómo fue que José Domingo Pérez obró en tanto a la supuesta colaboración eficaz de este señor en este caso. Y lo hago para que se encuentren las similitudes con lo que ha ocurrido hoy con el señor José Miguel Castro y también con el abogado, lo que acaba de manifestar el abogado del señor Arzubialde. Ahorita, que me parece con Albina en el programa de Milagro Leiva, sí. Que tiene que ser evaluado si de lo que se está tratando es de la hostilización a los testigos y colaboradores para que finalmente o se desistan o les desaprueben la colaboración eficaz y finalmente los dejen en un juicio oral donde no se han podido defender nunca desde el inicio de la investigación. ¿Qué sucedió con el doctor Luis Mejía Leca? Él me busca en un momento muy crítico de su colaboración eficaz. Antes de mi persona habían participado otros abogados, pero él me busca desesperado. Acababa de fallecer su esposa en el COVID, le estaban pasando cosas muy graves en su vida personal y él me busca y me dice, no sé qué hacer porque estoy años en este procedimiento. He dado toda la información que la Fiscalía me ha pedido desde el principio, le ha dado resultados a la Fiscalía, la información de calidad que le he dado, pero no se cierra mi colaboración eficaz y estoy a punto de desistirme por la desesperación en la que se encontraba. Con mi experiencia como exfiscal y exprocuradora le recomendé que no renuncie a la colaboración eficaz, que si ya había decidido proporcionar información, ese era el camino para lograr no solamente su libertad, sino que pueda salir de este proceso con el beneficio, con los derechos premiales que te da una colaboración eficaz. Ese es el trato, ¿no? Ese Yo es te el doy trato. información pertinente, tú la corroboras, si te sirve, me absuelves. Pero pues, ¿no? Pero al darte esa información de calidad, estoy poniendo en riesgo mi vida. Así es. Me puede matar. La mafia me puede matar. Ya, lo que ha pasado con José Miguel Castro, que no tenía ningún tipo de protección, ni judicial, porque no estaba homologado el acuerdo, ni tampoco ninguna custodia policial ya a portas del inicio del juicio oral, ¿no? Lo que se tiene que investigar es lo siguiente. En el caso del doctor Mejía Leca, desde que inicia la investigación, se somete a un procedimiento de colaboración eficaz y se inicia la investigación por 2 delitos. Tengas en cuenta que el colaborador o el aspirante ya no se defiende, Augusto, desde el principio de la investigación porque tiene una promesa o que al ser una homologada fiscal, o te da una exención de la pena o una reducción tan importante que te va a poder vivir tu vida en libertad y renovar tus expectativas y poder salir del grave problema que tienes, siempre con el riesgo de tu vida. Entonces, en ese sentido, él no se había defendido en la investigación preliminar ni preparatoria y le pasaron de 2 delitos a 4 delitos.
y él no se había podido defender porque su condición era de aspirante a colaborador eficaz y no podía litigar contra la Fiscalía. Entonces sucede que cuando le aumentan de 2 a 4 delitos, lo pasan a la acusación, lo incluyen en la acusación. Pero eso no es ilegal. Ahí, por supuesto que es ilegal porque vulnera los derechos fundamentales de aquella persona que no se ha podido defender. Tú lo pones en una condición tal que no puede litigar contra ti porque como fiscal tú tendrías que Pero tú estás confiando en que la Fiscalía después te va a proteger, así es, pues. te va a proteger y que va a haber un acuerdo. Entonces tú vas dando información, O sea, traiciona a sus colaboradores eficaces. En el interés de querer lograr tu libertad, tú sigues dando información en la creencia de que esa información que tú estás dando te va a servir para poder salir por lo menos absuelto o con una disminución considerable de la pena. Ya, ¿y qué pasó en el caso del tesorero de Llegó la etapa intermedia y el doctor estaba acusado por 4 delitos sin habernos podido defender. Entonces, el doctor me busca desesperado después del fallecimiento de su esposa en una situación crítica y me dice, acompáñeme, quiero hablar con el fiscal, quiero hacerle saber mi situación grave, hacerle saber que he enviudado. Al fiscal José Domingo Pérez. Así es. Fueron a verlo. Acompáñeme para poder pedirle y explicarle que finalmente no son 4 delitos por los que yo me empecé con esta investigación y que esto me perjudica. En buena cuenta lo que se quería era tener un diálogo dentro del procedimiento de colaboración eficaz con el fiscal responsable para tratar el tema del colaborador y que se logre finalmente un acuerdo que le dé tranquilidad y que se pueda apartar de toda esta estela de situaciones. Y que le sirva a la Fiscalía con información valiosa y prueba, porque el fiscal se olvida de lo indispensable que es para él la información que le da un colaboración. Lindo es convocarlo, ¿no? Invitarlo, convencerlo y luego cuando no te responden, cuando no te dan el beneficio que tú has pedido. Entonces, pero Jenny, también hay un tema de que tiene que proteger a los colaboradores eficaces. Ahorita vamos a hablar de eso porque lógicamente están codificados algunos. No, es más. Y si lo tiras al asador, pues los pueden matar. Pueden verse en tal grado de desesperación que pueden perfectamente decidir acabar con su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó el día en el que fuimos a hacer esa conversación y simplemente se generó un conflicto. Pero finalmente, en su desesperación, el doctor firmó un acta en la cual dijo, reconozco los 4 delitos. Quiero acabar con esto, doctora Vilcatoma. Firmemos esa acta. Pero es un abusivo, ¿no? Es un abusivo. Así es, se firmó el acta. Ya. ¿Y qué pasó? En toda la etapa intermedia mandó escritos y decía, ya firmé, ya reconocí, ahora haga el acta para irnos a la homologación. ¿Y qué sucedió? Toda la etapa intermedia nunca nos contestó. Y cuando logró el auto de enjuiciamiento, desaprobó la colaboración eficaz, diciendo que como ya había logrado el auto de enjuiciamiento, ya no necesitaba mayores datos y que el doctor Luis Mejía Leca no había querido reconocer los 4 delitos. Palabras más, palabras menos, eso está en un acta. Ya, ¿cómo está hoy día el doctor Luis Mejía Leca? Con un grave problema cerebral, porque de la noche a la mañana, acabada la etapa intermedia, a puertas de un juicio oral, el doctor Mejía Leca tenía la colaboración eficaz desaprobada. No nos habíamos defendido en ninguna etapa del proceso. Teníamos que entrar al juicio oral sin ningún tipo de medio de prueba para poder defendernos, porque en el camino se hace una defensa, pero en apariencia, porque tú no puedes ¿qué pasó? litigar. ¿Le dio un derrame? Sí, le dio un derrame cerebral de tal forma que él no se pudo presentar en condiciones adecuadas. O sea, los colaboradores eficaces de José Domingo Pérez o se suicidan o los matan, porque no sabemos qué ha pasado todavía con José Miguel Castro, o también puede haber decidido ya ante toda esta frustración que sentía y obviamente que le dé la espalda a José Domingo Pérez a puertas al juicio, puede haber tomado una decisión fatal también. O están con derrame cerebral, o sea, sí, y con su vida seguimos arruinada. Permitiendo que este fiscal vaya dejando regados los cadáveres a lo largo de su experiencia, que los casos se le derrumben como castillo de naipes con el caso Cócteles, se le va a derrumbar también de Susana Villarán. Y eso ya no es casualidad, pues. Así es. ¿Por qué no es casualidad? Porque el día de hoy el abogado del señor Arzubialde ha dicho lo mismo, que ya se participó en la colaboración eficaz, que ya se corroboró y que el 2021 se terminó la etapa de corroboración y que 6 veces le ha pedido que se cierre el acuerdo de colaboración eficaz con el acta y hasta el día de hoy no hay respuesta. Que el fiscal no responde. Sin embargo, ¿qué ha sucedido en el camino?
y acabó la etapa intermedia. Está en condición de acusado. Por supuesto que tiene que preocuparse una persona que está a punto de empezar un juicio oral porque lo están imputando y lógicamente esa persona no se ha podido defender. ¿Y cuál es la razón? Para cualquiera le entra la desesperación en el sentido de no entender por qué el fiscal no te hace el acta si ya el procedimiento de corroboración ha terminado. Y lo mismo habría estado sucediendo con el señor José Miguel, porque habría ido la semana pasada en estas mismas circunstancias a pedir que este procedimiento se cierre porque su preocupación era el inicio del juicio oral. ¿Y qué tan difícil es hacer esta acta de colaboración eficaz y elevarla a un juez? Si el procedimiento de corroboración terminó, le podrá tomar pues una semana. Ya, un pero mes. Ya, desde el 2019, o sea, 6 años. Ya no hay una justificación razonable. ¿Y 6 años se puede demorar de ninguna manera. un acta de colaboración eficaz. Es irrazonable. Ya. Y el abogado del señor Domingo Arzubiale lo ha dicho el día de hoy. ¿Y qué va a Ya pasar? Porque yo acabó lo el escuchaba en la procedimiento de mañana a corroboración. Julio Rodríguez, que me imagino diría, bueno, ya esto tiene que estar homologado hace tiempo. Y Todos si está creíamos homologado, que pues estaba vale en homologado. corte, ¿no? Claro, vale en la sí, corte, claro. pero no está homologado y por lo tanto no sirve. No sirve, en absoluto. No sirve. Vaya a favor que se le ha hecho a Susana Villarán, ¿no? Claro, es empezar un juicio oral sabiendo que vas a perder. Sabiendo que vas a perder, porque todos creíamos que con el reconocimiento que había hecho Susana Villarán en los medios de comunicación de haber recibido dinero, teníamos un juicio probado. Pero resulta que ella ha seguido un alegato de inocencia y no ha reconocido en el proceso. No, si Rafael Vela dice, no, esa declaración es en la radio, no pasa, parece su abogado. Y claro, lo que iba a pasar en el juicio era que, oye, en esa declaración, Susana Villarán menciona que yo y José Miguel Castro. Así es. Entonces, José Miguel Castro, explíquenos. Así es. En el esquema era el número 2. Ya, entonces, en Era esa testigo explicación, en el presencial. juicio oral, Era testigo iba a presencial. caer Susana Villarán y no iba a Así poder es. escapar. Entonces, qué conveniente, ¿no? Que ahora el señor ya no esté más. Sí, y otra cosa y que no esté homologada su colaboración eficaz. que no se va a usar. Todo gracias al señor absolutamente José nada. Domingo Pérez, Y es que habla de falso, mafias, ¿no? que habla de organizaciones criminales, Sí. que habla de intervenir a los medios que le son incómodos. ¿Por qué? Porque lo buscamos en la calle, en la vía pública, para pedirle alguna explicación sobre todo esto que se le cuestiona, sobre todas las graves fallas, errores, y yo diría que hasta con algunas complicidades, ¿ah? Así Con es. algunas complicidades para hacer larga esta cosa, y que al final Susana Villarán va a afrontar este juicio también sin ninguna medida de restricción Así para que se pueda Y fugar podría a Brasil fugar cuando quiera. inmediatamente. Así Y hay un está. tema muy importante. Y Lagarto también se puede Y hay fugar. un tema- Y ese es el Ministerio Público que tenemos, pues, Así lleno de lagartos y de caviares que hacen lo que les da la gana. Y nosotros no podemos hacer nada. Impávidos ahí, tenemos una fiscal de la Nación que desconoce la ley y de una manera burda y absolutamente inaceptable impone sus criterios, desconoce abiertamente la autoridad de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Lo acaba de decir Delia Espinosa, nosotros no nos debemos, no estamos subordinados a la Junta Nacional de Justicia, nosotros solamente en la Junta de Fiscales Supremos decidimos y punto. O sea, ¿qué es esto? Así es. Mira, para mí es muy importante que en estas circunstancias, Augusto, se ponga de relieve las circunstancias que están viviendo testigos con clave en reserva, colaboradores eficaces, agentes especiales. Habría que investigar, ¿no? Que por el ¿Cuántas por el víctimas de José Domingo Pérez hay? Por el manto de la confidencialidad están ocurriendo situaciones irregulares que las personas no pueden ni ir a quejarse en ningún lugar, de forma tal que, como en este caso en concreto, tenemos que la colaboración ni siquiera fue objeto de acta de acuerdo a nivel fiscal y no llegó siquiera al Poder Judicial y toda esa información no se va a utilizar. Entonces no puede ser que las personas que deciden brindar información a la Fiscalía tengan que estar desprotegidas o tengan que morir. Lo más importante es preservar la vida de una persona. Esas personas ya sacrificaron todo, están dejando de trabajar, están poniendo en riesgo su vida. ¿Qué merecen? Lo único que necesitan es protección integral y para eso está el UDAVIF, una institución maravillosa dentro del Ministerio Público que salva vidas, pero que no puede moverse si es que el fiscal no emite una disposición de integración de una persona a este sistema con una protección integral, ¿cuál? Psicológica, legal y policial. No, pues les conviene que se mueran, pues. Por eso, lo que hay que investigar aquí es qué es lo que ha pasado con el señor José Miguel Castro. ¿Tenía protección? ¿Lo habían incorporado? ¿Y cuántas otras personas están en estas mismas condiciones? Porque debe ser que no. una grave llamada de atención que el juicio de Susana Villarán esté a punto de empezar en septiembre y existan personas como el señor José Miguel Castro y el señor Domingo Arzubiale que no tienen el acta de colaboración eficaz. Es una vergüenza. Susana, ¿qué debemos esperar? ¿Qué? ¿Se pensaba desaprobar días antes? ¿Dejar a estas personas indefensas y tener que llevarlas a un juicio oral como le ocurrió
ocurrió al doctor Luis Mejía Leca, yo creo que este es el momento indicado para hacer la voz de esas personas. Está petardeando los juicios desde adentro, a favor de Debe de Odebrecht. investigarse. ¿Ya nos queda más Debe de claro o no? investigarse, Muy porque bien. las personas no pueden morir de esta manera, Gracias. estando dentro de procedimientos que deben garantizar su integridad, y se debe de cumplir el acuerdo. Lo que se promete se tiene que cumplir dentro de un procedimiento de colaboración eficaz. Muy bien, gracias Jenny por haber estado con nosotros. Vamos a hablar más de este tema sin duda, porque nadie más lo habla, solo nosotros nos atrevemos, pero aquí estamos con los pantalones bien puestos. Así que hay para rato. Vamos a analizar a fondo cuántos son víctimas de estos abusos de José Domingo Perez.